Shalom. Amados hermanos, les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesús. Estamos en el culto especial del viernes de la semana de dolor, Semana Santa, semana de sacrificio de nuestro Señor Jesús. Por tanto, estemos con el debido respeto y actitud a este culto de hoy, del día 2 de abril 2021. Iniciamos entonces con una oración. Oremos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Nuestro bendito Padre Dios, de plena gracia y de amor, te agradecemos, Señor, por este especial y bendito culto que recordamos tu gran sacrificio y tu muerte en la cruz. Por eso, Señor, queremos que en este culto, tú, Jesús de la cruz, sea más nítido y brillante, y nosotros ser unidos conjuntamente contigo, con tu cruz. Que contigo en la cruz seamos realmente limpiados de fondo, curados, renacidos. Por eso, Señor, te recomendamos desde el inicio hasta el final, absolutamente todo de nosotros. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará. Tu amor no fallará. Por amor Dios dio.
Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora vamos a leer la palabra de Dios. Hoy vamos a leer como nuestro texto Mateo capítulo 27, desde el versículo 45 hasta 50. Mateo capítulo 27, desde el versículo 45 hasta el versículo 50. Leemos todos juntos. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Y esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, Elías llama este. Y al instante corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Amén. Antes de escuchar la palabra de Dios, vamos a hacer una oración. Amantísimo Señor Dios, gracias por recibir nuestras oraciones y nuestras alabanzas. Gracias por hacernos sentir tu confortable presencia. Señor, ahora queremos oír tu palabra. Queremos aprender de ti, sobre todo la verdad de la cruz. Pedimos grandes aperturas de tu sabiduría y de visión en nosotros, un humilde corazón para recepcionar bien tus enseñanzas. Que no dejemos de caer nada de tus enseñanzas. Y cuanto a este tu siervo, Señor, pido que utilices solamente como tu instrumento, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en el culto, como decían al inicio, que conmemoramos la pasión y la muerte de Jesús en la cruz. Justamente un día como hoy, un viernes, Él murió en la cruz. Los versículos que acabamos de leer describen el último momento de Jesús en la terrible cruz que Él sufrió. Es una historia que ya pasó más de 2000 años. Nosotros estamos en el siglo XXI, a más de 2000 años después de Cristo. Y conocemos, sea bien o mal, esta pasión y la muerte de Jesús a través de la Biblia, como estamos haciendo hoy. Y también conocemos a través de las diferentes películas que por hoy abundan mucho. Pero sin embargo, muy pocas veces vemos desde el punto de vista de Jesús. Siempre vemos desde el punto de vista nosotros. Nosotros vemos la cruz, nosotros vemos a Jesús. Sentimos tristeza, sentimos dolor, a veces lloramos, pero también a la vez sentimos gratitud. Pero ahora imaginemos un poco, ¿cómo habrá sido Jesús este sacrificio de la cruz? Él estaba muriendo en la cruz. Los 4 libros evangélicos del Nuevo Testamento constan las últimas palabras de Jesús de aquel entonces. Son en total 7 palabras. En esta semana de dolor que estamos pasando, tuvimos hasta hoy los cultos matutinos en forma muy especial. Desde el lunes hasta hoy, en la primera hora, 5 cultos especiales. Dedicado, por supuesto, a la pasión y a la muerte de Jesús, con estas 7 palabras de Jesús en la cruz. ¿Por qué insistimos tanto estas 7 palabras de Jesús? Porque es muy importante
sepamos la voluntad de Jesús, lo que Jesús quiere con nosotros, qué es lo que Jesús siente por nosotros. Es que nosotros muchas veces insistimos mucho de parte nosotros ver a Jesús. Claro que también es importante, pero si la palabra de Jesús Dios hizo para que se escribiera, que llegara hasta nosotros, es porque tiene una razón de ser, porque Dios quiere que nosotros sepamos. Por eso, mis queridos hermanos, hoy voy a presentar y compartir con la congregación estas 7 palabras de Jesús en la cruz, en la forma genérica, porque ya tocamos en forma más específica en los cultos matutinos. Pero de igual manera vamos a ir aprendiendo un poco mejor de la pasión y la muerte de Jesús, y que sea de gracia plena y necesaria para todos nosotros. Amén. La primera palabra de Jesús en la cruz es la que está escrita en Lucas capítulo 23, versículo 34. Dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera palabra de Jesús fue una oración al Padre, pidiendo el perdón de las gentes en aquella época que estaba ejecutando la muerte en la cruz, diciéndole que ellos no saben lo que hacen. Pero en la realidad, nosotros, la mayoría, me incluyo yo, creemos saber bien de lo que pensamos, de lo que hacemos. En aquel momento también era así. El gobernador de Roma, Poncio Pilatos, los soldados que estaban ejecutando a Jesús y los líderes religiosos, los miembros de Sanedrín, el traicionero Judas Iscariotes, el pueblo en general, todos directa e indirectamente que participaron para la muerte de Jesús. Todos tenían sus razones, sus argumentos para matar a Jesús. Y creían tener razón, creían que estaban correctos. Pero desde el punto de vista de Jesús, sean lo más instruido, menos instruido, más rico, menos rico, más poderoso, menos poderoso, todos ellos eran pecadores destinados a la destrucción eterna. Eran un montón de esclavos encadenados por el pecado. Eran todos ciegos espiritualmente. Eran ciegos por pecado y necesitaban de salvación. Absolutamente todo. Sin excluir a nadie. Hoy por hoy, ¿cómo estamos nosotros? Hay algunos de nosotros que podemos decir: yo sé lo que pienso y lo que hago. Se puede decir con seguridad. Y puede que diga con seguridad, pero ¿es cierto eso? Mis queridos hermanos, sin Cristo todos somos ciegos. Todos estamos perdidos. No podemos ver realmente bien. No podemos entender bien. No podemos ejercer en nuestras virtudes en forma correcta. Solamente con Cristo. Cristo quien da luz para que podamos ver, para que podamos entender, sobre todo la verdad de Dios. Cristo hoy sigue viendo a nosotros. Sigue viendo nuestras debilidades, nuestras maldades. Y por eso nuestro Señor Jesús sigue siendo el intermediario que pide perdón por nuestro pecado a nuestro Padre, diciéndole que ellos no tienen la culpa. Y toda la culpa Él la cargó y la pagó. Quisiera que los hermanos veamos este punto de vista de Jesús hacia nosotros. Y segunda palabra de Jesús está en Lucas capítulo 23,
versículo 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús estaba crucificado. A ambos lados también estaba crucificado dos delincuentes. Y uno de ellos le dice a Jesús en tono de burla: si eres Cristo, bájate de la cruz y sálvate. Y también sálvanos ahora. Entonces el otro le dice: tú y yo morimos por el mal que hicimos, pero Él no hizo nada de lo que no está bien. Todo lo que Él hizo es solamente el bien. Y luego se dirige a Jesús y diciendo: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. A pesar de ser un terrible delincuente, pero tuvo una virtud de reconocer a Jesús como Cristo. Y ahí Jesús declara su salvación, declara su entrada al paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén, aleluya. Mis queridos hermanos, Jesús, ¿qué estaba viendo? Jesús, ¿qué vio a este delincuente que estaba muriendo con él? Jesús vio su fe. Jesús ve nuestra fe más que cualquier otra cosa. Aún estando en la agonía de la muerte, Él ve nuestra fe. Mis queridos hermanos, estamos hoy en el culto. Estamos en su presencia. Jesús nos está viendo a nosotros. ¿Qué tenemos para mostrar? ¿De lo que hicimos algo? ¿De lo que logramos algo? ¿O de repente tenemos vergüenza porque hicimos mal? Sin embargo, tenemos que entender que Jesús es igual antes, es igual hoy, es igual mañana, es inmutable. Hoy está viéndonos nuestra fe sobre todas las cosas, mis hermanos. Con esta palabra, reveamos cómo estamos en nuestra fe. Pongamos en orden nuestra fe, reconociéndole a Jesús como nuestro único Señor, suficiente Salvador. Esa fe: Señor, recuérdate de mí. Señor, quiero estar contigo. Y la tercera palabra de Jesús en la cruz consta en Juan capítulo 19, 26 y 27. Juan 19, 26 y 27. Jesús dice: mujer, he aquí tu hijo. Después en el 27 dice: he aquí tu madre. Son dos palabras que Jesús dirigió hacia su madre María y a su amado discípulo Juan. Estaba un grupo pequeño llorando debajo de la cruz de Jesús. Jesús mira al grupo. ¿Qué es lo que le viene primero en sus ojos? ¿Qué es lo que vería primero si nosotros estuviésemos en su lugar? Por supuesto, primero a la madre. Madre quien le ha criado, le ha cuidado, le ha acompañado. Morir ante su madre es un terrible dolor. Es una tristeza indescriptible. Entonces Jesús le pide a su mamá: mujer. Hay que entender que en la versión es Gunai. Esta es una expresión con respeto y amor. He aquí tu hijo. Solicita a su madre María para que tome a Juan como su propio hijo. Que ella sea consolada y confortada y cuidada por este nuevo hijo. Y luego se dirige a su amado discípulo Juan, le dice: he aquí tu madre. Le declara a Juan que María es ahora su madre. En otra palabra, le pide: por favor, cuídame de mi mamá. Y así como Jesús le había pedido, Juan realmente obedeció, cumplió muy bien.
La historia es el testigo de que Juan cumplió a cabalidad esta misión de Jesús. Jesús estaba en la más importante misión para salvar la humanidad. En una gran misión, en un momento histórico, se estaba entregando su vida. Pero aún estando en ese momento, Jesús no descuidó de la relación que Dios había dispuesto, que era su madre. Hablando en forma estricta, Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Por tanto, realmente la madre de Jesús no es María en el sentido espiritual. Fue un medio para que Jesús venga al mundo, pero de toda manera es un vínculo que Dios hizo que sea así y no descuidó esa relación. Mis queridos hermanos, nosotros somos salvos y somos discípulos de Cristo y por tanto tenemos importantes misiones en la tierra. Servimos grandes obras de Jesús, pero estas misiones, aunque sea más importante, no deben ser pretexto para descuidar de las relaciones que Dios nos dio. Dios nos dio a través de sus dispensaciones y providencia que tengamos padre, madre, hijos, nietos, esposa, esposo, la familia. También en la iglesia, en los hermanos espirituales, hermanos carnales, por supuesto, y muchas otras relaciones. Jesús, con gran carga que estaba llevando, aún así no descuidó esta relación. Hoy Jesús nos pregunta, ¿te estás cuidando a tus relaciones? Sobre todo de la familia de la casa, de la familia de la casa de Dios. Que no sea aquellos que vienen y sirven, pero con mucho esfuerzo y dedicación, es fiel con todos los servicios de la iglesia, pero se descuidan de las relaciones familiares. Así no es la voluntad de nuestro Señor. Cuidemos, pensemos. Ahora la cuarta palabra de Jesús en la cruz está en el Mateo 27:46. La famosa frase de Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, cuando estaba siendo denigrado, recibiendo insultos, golpes, latigazos, levantando la cruz, clavando sus manos y sus pies, Él no había dicho nada al respecto. Pero de repente lanza el grito de Elí, Elí lama sabactani, que significa, Dios, ¿por qué me abandonas? Esto nos está dando una gran enseñanza. El mayor dolor y la vergüenza por la ira del juicio de Dios por el pecado es el abandono de Dios. No es latigazo, no es el golpe, no es la cruz, no es el sufrimiento, ni la muerte. Jesús se puso en el lugar del verdadero dolor, el lugar del pecado, donde Dios abandona, donde el cordero de expiación se debe sacrificarse, donde no hay gracia de Dios. Muchos de nosotros creemos que la peor pena es la crucifixión, pero no la es. La peor pena y castigo es el abandono de Dios. Por eso, aún los peores denigraciones, castigos y golpes y sufrimiento y la muerte, si Dios está ahí, entonces no es la desgracia, sino que es una gran obra de fe. Y sin embargo, estando en los grandes aplausos, riquezas y placeres, pero si Dios no está, si Dios abandona,
entonces será el peor infierno. Tenemos tantos ejemplos. Grandes imperios, Babilonia, Grecia, Roma. ¿Cómo terminaron? Fueron todos al infierno. Sin embargo, los 3 amigos de Daniel delante del fuego, Esteban en su muerte, pero estuvieron en la gloria del Señor. Mis queridos hermanos, ¿qué es lo que te hace contento? ¿Qué es lo que te hace tener el dolor? Tenemos que estar contentos cuando Dios está conmigo, cuando Dios está con nosotros. Sí tenemos que preocuparnos, sí tenemos que sufrirnos cuando nos escuchamos, cuando nos sentimos su gracia. Así debe ser nuestro principio básico de fe, mis queridos hermanos. Ahora la quinta palabra de Jesús en la cruz, como está en el Juan capítulo 19, 28. Tengo sed, tengo sed. Jesús es Dios de naturaleza, pero Él se hizo hombre. No un hombre parecido a nosotros, sino un hombre completamente igual a nosotros, con todas nuestras limitaciones y debilidades. Jesús se hizo hombre para sentir todo lo que vos y yo sentimos. Cuando somos clavados por una pequeña aguja nos duele, y así también Jesús tenía la misma sensibilidad. Por eso Él sintió todo, absolutamente toda la humillación, vergüenza, dolor, como si yo las hubiera sentido. Le dolió terriblemente cada golpe, cada herida. Se debilitó por desangramiento. Ya casi muerto, se cansó y tuvo sed, igual que cualquier ser humano. Y una voz de agonía, de apena: tengo sed. Por eso la gente enseguida empaparon una esponja de vino viejo con hisopo amargo y le acercó a la boca de Jesús. Era para calmarle su sed y a la vez para aminorar su dolor. Pero sin embargo Jesús rechaza, porque así dice Marcos capítulo 15, 23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. ¿Por qué, señores? Jesús no quería que se aminorara su dolor, porque no quería dejar nada de dolor por el pecado. No quería dejar absolutamente nada. Quería pagar todo suficientemente del pecado. Fue un sacrificio completo y suficiente. A pesar de que Él tenía autoridad y el poder para ordenar el ejército de los cielos. ¿Te das cuenta? Nos damos cuenta este amor, esta consideración de Jesús hacia nosotros. Jesús viéndonos a nosotros, hoy, ahora, en este momento, viéndote a vos, viéndome a mí, te dice: no quiero dejarte nada de dolor, nada de pena por el pecado. Yo voy a llevar todo para que tú, con la fe, puedas conseguir la salvación. Que no tenga que hacer nada para conseguir la salvación. Solamente quiero a ti. Escucha esa voz. ¿Te sentís ese llamamiento a través del Espíritu Santo? Y la sexta y penúltima palabra de Jesús en la cruz fue, como está en Juan capítulo 19, 30, consumado es. En otra palabra, todo ya ha sido logrado. El pago del pecado es la muerte, mis queridos hermanos. No hay otra forma. La muerte ya anunciada en Génesis capítulo 2, versículo 17, donde dice: en verdad morirás, en el sentido de que sí o sí no hay otra forma
de que se muera nuestra substancia, nuestra naturaleza, de lo que vino de Dios, el aliento de Dios, el espíritu que Dios nos dio. Por eso todos morimos. Sin embargo, nuestro Dios es de amor y de misericordia. Él permitió un plan de salvación. En la ley del Antiguo Testamento fue anunciado la forma de expiación de nuestros pecados a través de los ritos de sacrificio de cordero sin mancha. Matando al cordero sin mancha, haciendo desangrar como holocausto en el altar, en señal de pagar por nuestros pecados, cargar nuestro pecado, realizar la expiación. Y así como fue anunciado, profetizado y practicado, realmente Jesús vino como hombre, como habíamos visto, para ser entregado como el cordero de expiación. Y así logró el mérito de perdón del pecado y para la salvación. Entonces, mis queridos hermanos, que Jesús haya encarnado como hombre, que Jesús haya servido, Jesús haya enseñado, Jesús haya vivido, Jesús haya estado con toda la vida, con toda la gente, y luego ser apresado y pasado por el dolor, tristeza, finalmente la muerte. Todos fueron para lograr esta expiación del pecado, mis queridos hermanos. Limpiar el pecado, ofrecer la salvación. Y eso está diciendo Jesús. Consumado es, ya ha sido logrado en forma perfecta. Hoy Jesús está diciendo a nosotros desde la cruz, simbólicamente hablando, porque Él ya está en la gloria. Ya está todo, mis hijos, mis hermanos. La última y séptima palabra de Jesús es como consta en Lucas capítulo 23, 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús, una vez logrado todo, se puso a la disposición del Padre Dios con toda la confianza. Dejó su espíritu a Dios. Mis queridos hermanos, de esta manera vimos brevemente, pero con mucha atención, con mucho foco, las 7 palabras de Jesús en la cruz que consta en la Biblia. ¿Qué te pareció? ¿Qué nos pareció? ¿Cómo nos llegó? ¿Cómo nos está llegando? Hay en una de las palabras, o todas las palabras te toca en tu corazón, hay algo que hace falta. Hay alguna vibración especial, el temblor del Espíritu Santo. Vamos a orar ahora juntos, pero sin decir nada. Solamente vamos a orar. Vamos a abrir nuestro oído espiritual. Vamos a escuchar del fondo la alabanza. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Oramos más bien en meditación, por un breve rato, para que el Espíritu nos hable, por estas 7 palabras que acabamos de ver. Que Jesús nos hable. Ahora pongamos en el lugar de Jesús, desde los ojos de Jesús. Veamos a cada uno de nosotros. Oremos.
hemos recibido tu especial gracia a través de meditación en tus palabras de la cruz. Hemos sentido la gracia de la vibración y temblor del Espíritu Santo. Señor, oramos ahora para ser salvos, para ser una congregación digna de expiación y de renacimiento, logrado por tu enorme sacrificio de la cruz. Queremos realmente crecer hasta la estatura plena de ti con tu cruz. En tu nombre aseguramos este deseo con fe. Ayúdanos, guíanos, bendícenos, que seamos realmente familia, iglesia feliz, que disfrutamos, que distribuimos tu gloria de salvación en la gracia de Emmanuel, ser uno contigo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a hacer entrega de la última alabanza y vamos a terminar este culto especial del viernes de la semana de pasión con la oración que nuestro Señor Jesús nos ha enseñado. Primeramente, vamos a alabar. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el alma que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor.
En su amor confiamos, hay descanso en mí. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en las tentaciones, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.